Tardes. ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, hijo? Sí, hola, Bien. Marilis. Muy buenas tardes, chicos. Leonardo, Junior, Nelly, Daniela, María, Diego, Rolfi, Jordan, Ana Pía, Andy, Evelyn. Muy buenas tardes. Nicole, Daniela, Nelly, muy buenas tardes. Estefanía. ¿Ya? ¿Me escuchan bien ahí, no, chicos? Sí, profesor. Gracias, Leonardo. Excelente, muy bien. Hemos hecho solamente un cambio por el día de hoy con el profesor Segura, ¿ya? El profesor va a entrar en mi hora de 6:48, esto el profesor Rafael ya lo sabe, y yo estoy entrando en esta hora, porque tengo una reunión con el otro colegio donde trabajo. Entonces, esto ya se ha coordinado, no vayan a pensar que es algo sorpresivo, ¿ya? A ver, chicos, vamos a ver. Ya, hoy día vamos a hablar, hoy día vamos a ver, ya, hoy día vamos a trabajar, ya. ¿Qué vimos en la última clase, Leonardo? A ver, ¿qué trabajamos en la última clase? Pablo, ¿de qué hablamos en la última clase, chicos? A ver, muchachos. ¿De nada? No creo, ¿ah? Si hemos hablado de algo. ¿De qué hablamos? A ver, María, Ana Pía, ¿de qué hablamos en la última clase, chicos? De la filosofía griega. Filosofía griega. ¿Y de qué hablamos de la filosofía griega, Leo? No, sobre los pensamientos y aportaciones culturales de Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles, básicamente, ¿no? El pensamiento de Platón y Aristóteles. Luego de la muerte, ojo, de Aristóteles, viene un periodo llamado helenístico romano, que por el tiempo no lo vamos a ver, es un periodo interesante, pero si yo calculo, pues no es un tema muy común en San Marcos, pero sí este. Y después del periodo helenístico, donde se habla del estilo de vida del sabio, ojo, pasamos a la filosofía medieval, ¿ok? Le vamos a hablar hoy día de la filosofía medieval, que seguramente lo han visto ahí en el material que le he mandado ya al profesor Rafael, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, chicos, ya de el periodo helenístico romano, el periodo helenístico romano se centró más en el estilo de vida del sabio, cómo debe vivir el sabio. Y es ahí donde vamos a ver escuelas como el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el neoplatonismo, ¿ok? Que también es importante, ¿no? Es interesante poder leer sobre esto. Pero llegamos a una etapa que es la etapa medieval, que es cuando Roma se vuelve cristiana. Claro, Roma se vuelve cristiana. Y al volverse cristiana, ojo, esto también viene acompañado de una serie de acontecimientos y eventos muy importantes. ¿Por qué? Porque obviamente el cristianismo llega casi en paralelo, podemos decir, con con el movimiento helenístico romano, en donde ya el filósofo no se queda en la polis haciendo filosofía, sino sale de ella. Y acá sucede algo similar. ¿En cuanto a qué? En el cristianismo es lo mismo. Los cristianos no se quedan en Jerusalén, sino salen de ella, ¿no? Ir al mundo entero y anunciar el evangelio, ¿no? Es lo que se propone, ¿no? Entonces, en esa línea, por eso la concepción lineal del tiempo, ¿no? Frente al modelo cíclico de los griegos, ¿no? Por eso los griegos, lineal del tiempo, los cristianos, que tiene una tradición judeo-cristiana, el hombre muere, ¿no? Algunos dirán se va al purgatorio, otros dirán se va al cielo, al infierno, ya.
pero no se habla de la transmigración del alma, por ejemplo, en el cristianismo. El hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. El hombre, visión creacionista. El alma es inmortal. La resurrección de los muertos. El creacionismo, la omnipotencia de Dios. El monoteísmo. La identificación de Dios con la verdad y la sustitución del ideal griego del sabio por el ideal del santo contemplativo. ¿No es así, Pablo? Entonces, eso. Entonces, se reemplaza, se cambia. Mientras que los griegos habían puesto a los dioses en relación con la naturaleza, el cristianismo pone a Dios en relación con el acontecer humano. Es en ese contexto que llega el cristianismo al mundo latino, al mundo romano, ¿ok? Donde habían epicúreos, habían escépticos, había... Excelente, muy bien. Estoicos, muy bien. Y es acá donde vamos a hablar de la patrística o la doctrina de los padres de la iglesia. Este sistema filosófico se da porque cuando Roma, antes de su caída en el 476, ojo, se vuelve cristiana. Roma se vuelve cristiana. ¿Esto quién lo logra? El emperador Constantino, ¿no? Sobre esto hay una serie de argumentos, ¿no? Desde el argumento religioso que dice que él hizo una promesa, que si lograba ganar una batalla se volvía cristiano, como también una visión política, como la que nos presenta Brown en la obra El Código da Vinci, ¿no? Ahí está, ¿ya? Si tú quieres tomar el modelo religioso, el modelo político, ahí está, para tu libre albedrío. Él defendió el cristianismo frente a las religiones paganas y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías. Él pretendió dar una explicación. Este movimiento no bastaba solamente con que Roma declare al cristianismo como religión oficial, sino que este movimiento, la patrística, los padres de la iglesia, se unifican, ya se da el primer concilio de la iglesia. ¿Cuál es el primer concilio que se da dentro de la iglesia? A ver, Leonardo, Ana Pía, Diego, Pablo. ¿Cuál es el primer concilio, Amarilis, que se da dentro de la iglesia? María Llanos. ¿No hay? Concilio Vaticano II. A ver. Yo me imagino que el maestro de historia les ha enseñado esto. ¿Cuál es el primer concilio que se da? ¿Crees o está? Eso no es, Leonardo. ¿Cómo que creo? No te pregunto en lo que crees, hijo mío. ¿Es o no es? A ver, Suárez. Ya. El de Nicea, claro, ¿no? En donde se reúnen los obispos, los presbíteros, ojo, y unifican criterios, ¿no? Todo ligado a la cuestión de la fe y la religión. Desde las fiestas, solemnidades, ¿no? Ritos, desde los sacramentos, ¿no? Y es acá donde se ponen de acuerdo, ¿no? Y es en ese contexto, ojo, que aparece la patrística, que pretende una orientación y explicación teológica, pero no solamente teológica, sino filosófica a los cambios. ¿Y es por qué? Porque obviamente defiende el cristianismo frente a las religiones paganas y las sucesivas interpretaciones que harían a las herejías dentro de la misma iglesia. ¿No? Claro, como el nestorianismo, el arrianismo, claro, que obviamente, por ejemplo, Arre decía que Cristo había pasado por la muerte, había pasado por la pasión, pero
que nunca había experimentado el dolor. O sea, no había experimentado, así como cuando, ¿no? Como nos han enseñado a los que tenemos una fe católica, cristiana, ¿no? A que nuestro Señor Jesucristo pasó por el dolor. Como que Dios le dio, pues, como era Dios, porque había una parte de él que era Dios, entonces no podía experimentar el dolor. Entonces, como que tenía un blindaje que sí, botaba sangre, habían moretones, pero no experimentaba el dolor, ¿no? Ojo, se puede ser hombre o ser humano sin experimentar el dolor. ¿Tú qué dices, Leo? ¿Tú qué dices, Pablo? A ver, Pablito, habla, Pimentel. Profe, Se puede ser hombre, se puede ser un ser humano y no experimentar el dolor. creo que no. Claro, y ante esto, San Ambrosio, San Agustín darán una respuesta. En todo Cristo se pareció a nosotros, menos en el pecado. Por lo tanto, tuvo que haber pasado por este episodio de dolor en el momento del Calvario. Pero eran interpretaciones de tipo religiosa, ¿ok? Por eso ahí hasta, por ejemplo, la formulación de los evangelios. Por eso una de las fuentes de la patrística va a ser la Biblia. A pesar que mucha gente por ahí, quiero creer, ignorante, me ha dicho de que en la Edad Media no se leía la Biblia. Sí se leía la Biblia, claro. Si ustedes leen a San Agustín, si leen a San Ambrosio, a San Cirilo de Jerusalén y a otros de esa época, patrísticos, van a encontrar que siempre en sus obras toman textos de la Biblia, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Claro, o sea, porque hay gente que por acá te toca la puerta, ¿no? Respeto mucho a los cristianos, pero cuando son ignorantes sí me molesto, pues, ¿no? Eso es lo que más detesto en una persona, la ignorancia. Todos podemos ser ignorantes, pero ciertamente quedarme ahí ya es lamentable. Pero ahí viene el tema, ¿no? Entonces, sí se leía la Biblia. Claro, la Biblia era una fuente para la patrística. Pero los evangelios principalmente. ¿Cuántos evangelios hay, Pablo? Pimentel. 4. ¿Cuáles son? Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Claro. ¿Y Tomás el apóstol? ¿San Matías? ¿No tienen evangelios? No, o sea, los que están en la Biblia son esos 4. Ya. Pero eso fue por obra de San Ireneo de Mirza. ¿Me entiendes o no, Pablo? Sí. Pero hay otros llamados también los evangelios apócrifos. ¿Sabías de esto o no, Pablo? No, la verdad, profesor. Hay Santo Tomás el Apóstol, el Evangelio de San Matías, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas Iscariote. Claro, que hay hasta todo un documental. Pero, ¿por qué no está en la Biblia? ¿Por qué no está considerado? Porque Ireneo de Mirza dice, ojo, ya, Ireneo de Mirza dice, no, Enoc debe ser un libro, pero por ahí medio extravío tipo Baruch, ya, de la época del Antiguo Testamento. Pero te hablo de acá, ya el Evangelio de Santiago también se habla, claro. De esto yo llevé un curso, les cuento, el año pasado en el colegio donde trabajo, en el colegio religioso donde trabajo, y el teólogo nos dio una formación, yo verdad, ¿eh? Ningún cura del camino he visto que tenga una formación como este. Este sacerdote era, pero, o sea, un poco más hasta te podías volver a ateo con él, ¿eh? ¿Verdad? Pero tenía un conocimiento tremendo, ¿no? Pero a lo que voy dominico, pues no, obvio, de la orden dominica. Pero es interesante, ¿por qué? Porque para que sea evangelio, dice Ireneo de Mirza, tiene que narrar vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso Marcos, Juan, Mateo son evangelios. Ah, porque no narra un episodio, no narra un momento, sino narra todo un proceso.
¿Me entiendes o no, Pablo? ¿Te quedó claro, Pimentel? Sí, profe. Por eso. Ojo, esa es una fuente. Otra fuente, ¿cuál va a ser en la patrística? La tradición. ¿No? Claro, aparte de los evangelios, las epístolas de San Pablo. No, toda la teología cristiana se basa en lo que propuso San Pablo. Claro, ¿no? ¿No? Entonces, es muy importante. Las epístolas, ¿no? Las cartas. Pero la tradición es una segunda fuente. La tradición oral. Por ejemplo, ¿en qué parte de la Biblia, a ver, nos dice, no sé si en la primera carta a los Corintios, a los Efesios, a los Hebreos, ¿no? A ver, ¿qué me dice por acá Leonardo o María Pía, o Ana Pía, perdón? Sí, o Amarilis. ¿En qué parte de la Biblia nos narran cómo se hace una misa? A ver, Leo. ¿En qué libro de la Biblia nos dice cómo comienza una misa y cómo acaba? ¿Habrá? Leo. Ay, Jesucristo. Por las llagas de Jesús. No me acuerdo bien de ese dato, profesor. Ya. A ver. Ya, Pero Maris. lo que sí recuerdo era del Jueves Santo de la Última Cena, si no me equivoco. Ya. Pero en la última cena solamente se narra un episodio, claro, un momento que se utiliza en todas las misas, claro. Pero decir, comienza, por ejemplo, en el nombre del Padre, el Hijo. Eso no aparece en ninguna carta de San Pablo ni en ningún evangelio, ¿no? O sea, todo eso ha ido cambiando por la tradición. Por eso, cuando algunos me dicen por ahí, cristianos, que los católicos no celebramos la cena del Señor, yo les digo, sí celebramos, claro, ¿no? Y hay hermanos de mi comunidad que me dicen, claro, celebramos por la Eucaristía, ¿no? El pancito y el vinito. No, siempre hemos celebrado la cena del Señor, siempre, claro. Solo que le decimos Santa Misa. ¿Misa qué significa? Cena, Santa Cena. Ah, ahí está, ¿ves? Por ejemplo. Pablo, ¿estás ahí, Pablo? Profe, Dime, Pablo. Tú eres catecúmeno, ¿no es así? sí, Tú eres neo, igual que yo. sí. ¿Crees en en la Virgen? ¿En la Virgen María? Claro que sí. Ya. Dime, ¿crees que María está en el cielo? Ah, sí. Ya. ¿En qué parte de la Biblia dice que María está en el cielo? No recuerdo exactamente en qué parte es, pero sí sé que Jesús, al ver que le estaban maltratando aquí en la tierra, entonces él se la lleva cuerpo y alma al cielo. En ninguna parte de la Biblia dice eso, Pablo. ¿Me entiendes o no? Eso no lo dice ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. En ninguna parte dice eso. ¿Me entiendes o no? ¿Te quedó claro? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Te quedaste sorprendido? Me quedo Ya, bugueado. ya, no está en ninguna parte. Ojo, ahí viene la tradición, igual que la misa, que por tradición se ha ido reformulando. En el caso de la Virgen igual, por eso se habla de Asunción de María, Pablo, no se dice Ascensión de María. Ascensión del Señor, antes del Pentecostés se celebraba. ¿Te acuerdas o no, Pablo? Ya. Sí, sí. Porque Cristo con su poder llega al cielo. Porque es esa asunción, porque María es llevada al cielo. O sea, ella no tiene ese poder para ir al cielo. Es Dios quien la lleva al cielo. Algunos dicen que fueron ángeles, otros dicen que fue el mismo Cristo que bajó y la llevó. Ya, cual sea. Pero ahí está, parte de la tradición. ¿Te quedó claro, Pablo? Sí, profesor. Ya, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Pablo? Muy interesante. ¿Ves? Parece que leer, pues, hijo. ¿Me entiendes o no? Sí, Claro, sí. por eso. Entonces, eso, mira, ojo, es una segunda fuente, la tradición. ¿No? Por ejemplo, ¿no? En la Iglesia Católica, Pablo, ¿tenemos papa o no?
Sí, Ya. ¿En qué carta dice San Pablo de que hay un puesto de papa? O San Pedro, o San Juan, que ellos son los que han escrito, ¿no? O el apóstol Santiago. ¿En alguna carta se habla de papa? no, no sabría decirle, profesor. En ninguna carta. Claro. Pero tomando la conversación de Pedro con Jesús, y tú eres Pedro y sobre esta piedra, ahí se instituye el cargo de ¿qué? De papa. ¿Me entiendes o no? De ahí, recién ahí. Pero antes no se hablaba de papa. Por ese lado hay que tener cuidado. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y esto se acepta por tradición. Claro, el primado de Pedro, ¿no? ¿Quién es? El Papa. Desde Pedro, que es el primer Papa, hasta Francisco. Entonces, la tradición. Pero hay un tercer elemento que utiliza la patrística. ¿Cuál es, profesor? La filosofía. ¿Qué filosofía? Filosofía platónica. Por eso es muy interesante, muchachos. Miren acá, ver ahí justamente periodo de formación, periodo de apogeo, periodo de decadencia. Pero es en ese contexto justamente, ¿no? Pues hay niveles de instrucción, de educación en la patrística. La instrucción primaria, la instrucción enciclopédica y la filosofía. Por eso, es en este periodo donde se dice que la filosofía se convierte en sierva de la teología. Pues los primeros padres se inspiraron en la teoría estoica, ciertamente. La alta patrística, en esta época se produce el asentamiento definitivo de la iglesia cristiana en Occidente por encima del paganismo. Por eso, vamos a ver ahí justamente que cuando se habla de patrística es muy interesante, ¿no? La patrística es todo un periodo de formación, de constitución, justamente de la iglesia, entendida como tal, ¿no? Entonces, podríamos seguir hablando, pero esa información ya le interesa más a un chico que está en el seminario, que quiere ser cura, ¿no? Ustedes no. Pero lo que nos pide San Marcos, lo que nos pide la Universidad de San Agustín, y estos detalles que les he dado, quizás, ¿por qué no?, sobre la patrística, claro que sí. Entonces, vamos a ver acá justamente, ¿ya? En esa línea, vamos a hablar, ¿no?, sobre la patrística. Entonces, vamos a ver aquí, justamente, un video que creo que nos va a ayudar mucho a poder entender esto. Veamos acá. Muy interesante de la filosofía, que es ni más ni menos que la filosofía medieval, es decir, aquella filosofía que se desarrolla en la Edad Media. Y hagamos juntos un repaso. Recordemos que cuando hablamos de Edad Media, los historiadores suelen decir que la misma comienza o se marca el inicio de ella en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la filosofía medieval no va a respetar mucho este comienzo, porque se va a comenzar a gestar inclusive siglos antes. Hagamos un repaso. En el siglo II antes de Cristo, precisamente recordemos en el 146 antes de Cristo, los romanos, es decir, Roma, invade Grecia. Y claro está, como muchos sostienen, que van a ser los romanos quienes van a robar, entre comillas, muchos elementos de la cultura griega, es decir, se va a provocar una fusión entre los elementos de la cultura griega y los elementos de la cultura romana. Y esta fusión va a ser una de los, si se quiere, la partera o uno de los factores que van a influir para el desarrollo de la filosofía medieval. Pero nos estamos olvidando de otra cosa. ¿Qué pasa en el siglo I? Es decir, más que en el siglo I, en el año 1. Nace, ni más ni menos, que este señor que va a marcar la historia del mundo para siempre. Nace Cristo. Y con el nacimiento de Cristo, y por
supuesto, con el cristianismo, posteriormente se va a comenzar también a, si se quiere, plantear una nueva visión del mundo. Y esta nueva visión del mundo, este cristianismo, va a influir también directamente con la filosofía medieval. Es decir, el encuentro del cristianismo con la filosofía griega, que estaba hasta ese momento, va a producir un acontecimiento importantísimo para la cultura de Occidente. Durante los primeros años, es decir, los últimos de la Edad Antigua, Platón, Aristóteles, estoicos, epicúreos, serán las 4 escuelas filosóficas vigentes que se van a introducir en lo que sería la cultura romana. Los romanos se van a influenciar sobre todo del platonismo. Entonces vamos a ver muchos elementos del platonismo, de la filosofía platónica, en lo que va a ser la primera etapa de la filosofía medieval. Pero al hablar de filosofía medieval, sin duda debemos hablar de 2 elementos importantes que van a entrar en lucha, que son ni más ni menos que la fe y la razón. Es decir, fe y razón, o filosofía y religión, van a entrar en una constante disputa y van a ser parteras, si se quiere, de la filosofía medieval. Porque durante toda la filosofía medieval vamos a ver a aquellos que van a querer hacer una síntesis entre la fe y la razón, y vamos a ver a aquellos autores que van a rechazar o la fe o van a rechazar la razón al momento de generar su propia teoría, su propia filosofía. Mientras que gran parte de los sistemas de pensamiento surgieron en los últimos siglos de la era precristiana, es decir, antes del nacimiento de Cristo, y también muchos sistemas han nacido luego del nacimiento de Cristo, cada uno, si se quiere, desarrolló su propia filosofía, su propia teoría. Sin embargo, lo que nos tiene que quedar bien en claro, que el cristianismo, o el advenimiento, mejor dicho, el cristianismo va a marcar la filosofía para siempre, más que ninguna otra etapa. El cristianismo, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, el cristianismo se va a presentar, si se quiere, como una especie de nueva educación para los hombres. Nueva educación. Es decir, una forma de llevar tu vida amando a Dios, teniendo fe, ¿sí? Y guiándose, por supuesto, por esta fe cristiana. Por eso cuando el cristianismo se encontró con la filosofía griega, dijo, uy, acá tenemos un problema, porque no le quedaba más que 2 caminos. O aceptaba a la filosofía griega, se fusionaba con ella y generaban sistemas que, si se quiere, revelaran una síntesis entre los dos, entre religión y razón, o la rechazaba. Entonces, a lo largo de la filosofía medieval, vamos a ver las diferentes posturas con respecto a esto. Es decir, si va a rechazar a la filosofía en algunos casos, o si la va a integrar a su propia doctrina religiosa. Entre el siglo, les cuento, 1 y 3, nosotros decíamos que el platonismo iba a ser una de las corrientes más influyentes. Entonces, entre el siglo 1 y 3, después de Cristo, cabe hacer la diferencia, la corriente filosófica más fuerte va a ser el gnosticismo. Gnosticismo viene de gnosis, que significa conocimiento. Es una doctrina que se basaba en la experiencia de obtener la salvación a través del conocimiento. La salvación a través entonces del conocimiento. Entonces el hombre, decían, conociendo a Dios, se salvaba a sí mismo. Ahora bien, sin embargo, nosotros decíamos que el platonismo iba a estar vigente más que nunca en estas primeras formas de filosofía medieval. Y se va a introducir con todo en la filosofía de los famosos padres de la Iglesia. Es decir, los padres de la Iglesia son una, si se quiere, una corriente filosófica que van a, si se quiere, lograr o intentar hacer una síntesis entre filosofía y religión. Pero antes de seguir con los padres de la Iglesia, cabe
tenemos que hacer una salvedad y explicar cuáles son las dos etapas principales de la filosofía medieval para poder ubicar a estos señores, a estos padres de la Iglesia. Supongamos que la filosofía medieval comienza a partir del siglo II después de Cristo. Y entre el siglo II y el siglo V, VI, vamos a ubicar un primer periodo conocido como patrística. Entre el siglo V y VI hasta el siglo XV, vamos a ubicar otro periodo conocido como escolástica. Patrística y escolástica entonces constituyen las dos etapas principales de la filosofía medieval. Es interesante ver acá justamente, ¿ya? Les mando el link para que lo puedan ver, y es aquí donde vamos a ver justamente, ¿no?, a San Agustín. San Agustín, Agustín de Hipona, Agustín Aurelio, es el máximo exponente de la patrística. Agustín utiliza el platonismo para fijar el dogma cristiano y combatir las herejías, contribuyendo en la difusión de la cultura griega en la Edad Media. Agustín, por eso la obra de San Agustín es sumamente grande. Ahí tenemos la obra de las Confesiones, la ciudad de Dios, de la Trinidad, la verdadera religión, entre otras. Su filosofía se puede considerar como la formulación cristiana del pensamiento platónico. Miren qué interesante. Pero él no conoce a Platón, sino él conoce al neoplatonismo, ¿no?, que es el nuevo platonismo. Claro, ciertamente se ocupa de dos temas, que son el alma y Dios. La existencia de Dios para San Agustín, ojo, heredero de la tradición filosófica de Platón, a quien recuperará para sus coetáneos, la existencia de Dios se demuestra desde el interior mismo de la persona. Para ello parte de las ideas de inmutabilidad y necesidad. Por eso vamos a ver que San Agustín va a ser uno de los primeros pensadores que se ocuparán de mirar la historia, más allá de los simples hechos acaecidos. Con San Agustín comienza la interpretación de la historia, de la filosofía de la historia. Por eso es interesante, porque esta doctrina constituye una poderosa arma en la lucha de los papas contra los feudales seglares. Claro, es en ese contexto que vamos a ver que él fundamenta que el mundo natural es una creación de Dios a partir de la nada. Ex nihilo. Dios ha creado al hombre, ha creado el mundo de la nada. San Agustín sostiene que Dios crea de la nada sin que preexista materia alguna a su acto creador. Él sostiene que el mal simplemente es la privación o ausencia del bien y que no procede de Dios. Según Agustín, los hombres tenemos la capacidad de obrar mal o bien. ¿Gracias a qué? Al llamado libre albedrío. Por eso, ¿no?, nuestra voluntad, ¿no? Entonces, al contrario del dualismo maniqueo, porque él fue maniqueísta, ¿no?, que afirmaba que en el interior del hombre era un campo de batalla entre el bien y el mal, ¿no?, de cuyo resultado dependía el obrar del hombre. El mal surge de la mezcla entre la naturaleza espiritual y la corporal, de la unión entre lo que se conoce como alma y cuerpo. San Agustín, a partir de su controversia con los maniqueos, desarrolla su teoría del libre albedrío, con la cual deslinda a Dios. Por eso es muy interesante, porque sostiene que el tiempo no es eterno sino histórico, y que no existe sino en función a la creación del mundo. Por eso él es fundador de la antropología cristiana. Por eso para San Agustín el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. Pero ahí viene la visión platónica, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de Platón. Claro, el alma, el cuerpo es un estorbo para el alma en cierta manera. Por eso él tomará a San Pablo. El bien lo quiero hacer. El bien es el que quiero llevar a cabo. Pero es el mal el que me domina. En la epístola a los romanos. Muy interesante, claro que sí, ¿no? Por eso cuando se habla justamente de San Agustín, es muy interesante justamente poder entender quién fue este personaje, ¿no? Ciertamente, y cómo es que influyó, ¿no?, en el pensamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Vamos a ver acá por eso, para entender a San Agustín, ojo, veamos acá. Estemos atentos para poder entender a la figura de San Agustín. Veamos acá. Estemos atentos, chicos. Siglo IV, San Agustín de Hipona, siglo IV y V después de Cristo. San Agustín de Hipona nació en una provincia romana del norte de África, Tagaste, lo que hoy sería una parte de Argelia. En este momento, el Imperio Romano se encontraba en plena decadencia. Había surgido un movimiento filosófico conocido como neoplatonismo, nuevo platonismo. Lo llamamos así porque este movimiento se dedica a reinterpretar a Platón. Por ejemplo, Plotino, el máximo representante del neoplatonismo, reinterpreta a Platón bajo supuestos místicos y cree que solo existe un ser, lo uno, que es quien crea el mundo de las ideas y el mundo sensible. El neoplatonismo será una influencia muy importante para San Agustín. Ya estamos en la era de después de Cristo. Ya existía el cristianismo y San Agustín era cristiano. Esta será otra gran influencia. Le gustaba escribir de forma autobiográfica. Nos cuenta que en una ocasión leyó un libro de Cicerón en el que éste nos invitaba a dedicarnos a la filosofía y le impresionó tanto que convirtió a la filosofía en el centro de su universo. Decía que la causa de estudiarla es el deseo de felicidad. Esto explica que estéis tan felices mientras que estudiáis filosofía para selectividad. Os contaré a modo de anécdota que a San Agustín le gustaba mucho la diversión. En sus confesiones decía: «Oh Dios, concédeme la castidad». Pero espera un poco. Uno de los temas centrales de su pensamiento es la relación entre fe y razón, que se puede resumir con la siguiente frase: Intellige ut credas, crede ut intelligas. Supongo que todos sabéis latín, pero por si acaso alguien no lo sabe, esto significa entiende para creer y cree para entender. Ok, yo tampoco sé latín. Esto significa que valora tanto la razón como la fe. San Agustín es creyente, pero es un creyente a quien la fe le exige dedicarse a la actividad intelectual. Es decir, la colaboración fe-razón es fundamental para hacer filosofía. Eso sí, de entre las dos, la fe es la central. Si surgiera una disputa entre fe y razón, la fe lleva todas las de ganar, porque en la fe se encuentra la autoridad de Dios. El método de conocimiento de San Agustín consta de 2 puntos. El primero es la colaboración fe-razón, razón-fe. La actividad racional nos demuestra que es razonable creer, el entendimiento nos indica que debemos de tener fe, o sea que la fe no es algo irracional, no está reñida con la razón, pero si lo estuviera, la fe gana, ya que está certificada por Dios. El segundo paso del método agustiniano es el interiorismo. No te derrames en el exterior, vuélvete a ti mismo, porque en el interior del ser humano es donde está la verdad. La verdad no está ahí afuera, como creía en un expediente X, dentro de nosotros mismos. San Agustín le hace una crítica al escepticismo. Mientras que los escépticos creían que no podemos conocer nada con certeza, San Agustín está convencido de que sí. Para empezar, el principio de no contradicción es indubitable. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, al menos si hablamos en el mismo sentido. Yo no puedo ser alto y bajo al mismo tiempo. Además, le dice San Agustín a los escépticos: si estás seguro de que dudas de todo, entonces ya estás llegando a una certeza. Frente al escepticismo, Agustín cree que Dios es como una luz que nos ilumina e imprime la verdad en el alma. ¿Esto nos suena? Si recordáis, Platón creía que el conocimiento se encuentra en el alma y, por tanto, el conocimiento está en nuestro interior. Sin duda, San Agustín se está inspirando en Platón. Otro tema de gran interés en San Agustín de Hipona es el tema del mal. En aquel momento existía una religión llamada maniqueísmo en honor a su fundador Mani.
Estos señores creían que existen dos principios contrarios que luchan entre sí, el bien y el mal. San Agustín no estaba de acuerdo. Él pensaba que el mal no es una realidad positiva. Dado que todo procede de Dios, Dios no podría haber creado el mal. Si hay carencia de bien, a eso le denominamos mal, pero el mal es simplemente una privación de bien, no una realidad en sí misma. A esto se lo conoce como optimismo metafísico agustiniano. El tema que más le preocupaba a San Agustín es Dios. Él buscaba a Dios fuera, como habrían hecho Maldero Scali de Expediente X, pero la verdad no estaba ahí fuera. ¿Qué hizo? Pues buscar dentro de sí mismo. Se dio cuenta de tres certezas. La primera es que existo. La segunda es que vivo. Y la tercera es que conozco. De estas tres evidencias, la superior es el conocimiento. La verdad que hay en mí es invariable e inmutable, no está sometida al tiempo. A partir de la elevación nos muestra que hay algo que es superior al ser humano, un ser supremo. Vamos, que en ti hay una realidad inmutable y necesaria que es Dios. San Agustín es muy platónico. Considera que nuestros contenidos cognoscitivos necesitan un referente objetivo, una realidad suprema, eterna e inmutable. Pero en vez de las ideas, creerá que esta verdad es Dios. San Anselmo de Canterbury. Este filósofo se ha hecho famoso. Es interesante ver hasta acá, ¿no? ¿Qué les ha parecido el pensamiento de San Agustín? Leonardo, Pablo, Jordan, María, Ana Pía. ¿Qué les ha parecido, chicos? Ciertamente, muy teocentrista, ¿no, Leo? ¿Tú qué piensas, Leo? Dime. Mucho. ¿Me escucha, no? Ya, A ver, ahora te escucho un poco. Ya dime. ya, muy teocentrista, como dije. Yo no soy tanto de pensar así, ¿no? Ah, claro. Claro, lo que pasa es que por ejemplo, para ti, Leo, ¿qué es la fe? La fe es la creencia en Dios sin verlo. Sin verlo, ¿ya? O sea, no necesitas ver a Dios para saber que existe, Claro, ¿ya? San Agustín, ¿qué te dirá? San Agustín te dirá, la fe es producto ¿de qué? De la razón. ¿Entiendes o no? ¿Te quedó claro, Pablo? Hola, Pablo. Pimentel. Ese muchacho, ¿no te digo? Claro, por eso, ¿no? Por eso cuando la gente actúa de manera media fanática, ¿no? En algunas religiones, no es que tengo fe, dicen, ¿no? Y van, se exponen, ¿no? Sin mascarilla, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, miedo, dice Estefanía. No, la fe es producto de la razón, Estefanía Bella. Es producto de la razón. O sea, el hombre, cuando dice tener fe, para tener fe tiene que fundamentar esta fe. ¿Y esto en qué se fundamenta? ¿Solamente en la creencia? No. El tener fe significa poder vivir de acuerdo a la razón. Claro, entonces eso, ¿no? Eso es lo que planteaba San Agustín. O sea, no es el que dice tener fe, no es el que hace las cosas porque las tiene que hacer, ¿no? El que obedece no se equivoca. No, no es así. Sino hasta para obedecer tengo que saber por qué voy a obedecer. ¿Te quedó claro, Pablo? Pablo, ay, este muchacho, ¿dónde estará? Entonces, por eso, pues muchachos, por eso, ¿ves? Ahí está. Por eso vamos a ver justamente, ¿no? El pensamiento de San Agustín, ¿no? Por eso, este pensamiento nace de San Ambrosio, otro personaje bastante interesante, ¿no? Que justamente, ¿no? Conoció o formó a Agustín en esa línea, ¿no? Es muy interesante ver esto. ¿Por qué? Porque ciertamente, vamos a ver acá un fragmento de la película, ¿no?
de San Agustín, que dieron en Canal 4 hace tiempo, muy interesante, pero vamos a ver acá, chicos. ¿Cómo así, profesor? Veamos acá. No podéis entrar. Obispo Ambrosio, no recordamos haberte invitado. He venido hasta aquí para hablaros de algo más importante que de una invitación. ¿Y de qué se trata? De justicia. Conozco a un hombre, un marido devoto, padre de 3 hijos. Recuerdo cuando su esposa dio a luz a su primer hijo. Ese hombre estaba en la guerra peleando por Roma. Recuerdo cuando su segundo hijo murió por unas fiebres. Ese hombre estaba en la guerra luchando por Roma. Recuerdo cuando dijo adiós a su primogénito que se fue al frente y murió por Roma. Ahora este hombre está en prisión. Ayer vuestros guardias le detuvieron por deudas ficticias y mañana le enviarán como esclavo. Es la ley. Las deudas deben pagarse. Por eso estoy aquí. Porque Roma tiene una deuda que pagarle a él. Y podría pagársela devolviéndole su libertad. Conozco a ese hombre. Me ocuparé del asunto. General Boltone, agradezco tu intervención. Os ruego disculpéis la molestia. Emperatriz madre, emperador. Ya que estáis aquí, obispo Ambrosio, me gustaría presentaros a Aurelio Agustín, el orador de la corte. He oído hablar mucho de vos. Y yo de ti. Me han dicho que eres seguidor de Mani. Así es. Bien. Tenemos a un maniqueo, a 2 arrianos, a un pagano tradicional y a un seguidor de Mitra. Me pregunto dónde estará la verdad, o si el hombre puede encontrarla. No, Agustín. No. El hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad le encuentre a él. Interesante, ¿no? ¿Qué te pareció este pasaje, Leonardo? ¿Qué te pareció, Pablo? Estefanía. Claro, o sea, claro, si hablamos de verdad desde un punto de vista científico, pues sería bastante controversial, ¿no? Pero él está hablando de buscar la verdad desde dentro de la persona, desde dentro del sujeto. Por eso, cuando se habla de Agustín, Agustín hereda y aprende mucho de Ambrosio. Claro, pues él es su maestro, su mentor, su formador. Él se vuelve cristiano. Claro, es muy conocida la historia de San Agustín, formado, ¿no? Hijo de Santa Mónica. Pero no es solamente, vamos a hablar, ¿no? De la patrística, sino también hablaremos de la escolástica. La escolástica es un movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía greco-latina clásica para comprender la revelación del cristianismo. Dominó las escuelas catedralicias y los estudios generales, que dieron lugar a las universidades medievales europeas. El sistema escolástico se conforma plenamente en el siglo XIII. Sus principios fueron autoridad y razón. Entonces, es aquí justamente donde vamos a ver a San Anselmo de Canterbury. San Anselmo, considerado el primer escolástico. Cuidado, ¿eh? Por si acaso, no vayan a ponerte en el examen de admisión, ¿no? Fundador de la escolástica, y todo el mundo me marca Santo Tomás de Aquino. Tengan cuidado. El máximo exponente no es lo mismo que el fundador o el primer escolástico. Cuidado con eso. Por eso ya ha venido en examen de admisión en San Marcos, ¿eh? Por si acaso. Digo esto. Entonces, él trata, ¿no?, sobre el argumento ontológico para probar la existencia de Dios. Claro, este argumento ontológico
bastante debatible, bastante, ¿por qué no?, hasta cierto punto, hasta cuestionable, ciertamente. Por eso es muy interesante ver ahí justamente esta parte de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos en San Agustín, ojo, San Anselmo no quiere seguir la línea filosófica de San Agustín, ciertamente, ¿no? Y es por eso, vamos a ver ahí justamente a San Anselmo. Anselmo quiere cortar o quiere dislendir, ¿no?, de lo que es la tradición agustiniana. Por eso, para probar la existencia de Dios, parte justamente de este argumento. O sea, Dios existe en la realidad, sí, porque Dios es el ser mayor, puesto que existe tanto en la mente como en la realidad. Luego es el ser mayor. Claro. Por eso ese ser mayor en el cual no se puede pensar en otro mayor es Dios. Por eso aquí vamos a ver justamente un poco más para entender a San Anselmo. Estemos atentos acá, por favor. Veamos aquí. Estemos atentos. Famoso por su prueba de la existencia de Dios. En la época de San Anselmo, las creencias religiosas estaban tan extendidas que ser ateo no se contemplaba como posibilidad, era algo propio de personas dementes. Aunque todo el mundo en aquella época, al menos aparentemente, estaba de acuerdo en que Dios existía, Anselmo quiso demostrar racionalmente la existencia de Dios. Para ello usó un razonamiento que hoy conocemos como argumento ontológico. Y dice lo siguiente. Primero, todas las personas tienen alguna noción o idea de Dios. Segundo, todos entienden que Dios es un ser tal que es imposible pensar en otro mayor o mejor que Él. Es decir, que Él es el mejor en todo, un máximo ens, un ser perfecto. Creas o no en Él. Te voy a pedir que te lo imagines, solo que te lo imagines. El ser más poderoso será Él. No hay nadie más poderoso. El ser más bueno es Él. No hay nadie más bueno. Y así con todas las cosas positivas. Si me has hecho caso y te has imaginado al ser más perfecto, aquí viene lo interesante. Tienes que reconocer conmigo que este ser tiene que existir. ¿Por qué? Pues porque es más perfecto existir que ser un mero ente pensado. Y por tanto, llegamos al punto 4, Dios existe. Claro, te estoy pidiendo que pienses en el ser más perfecto. Si el ser lo piensas sin existencia real, ya no estás pensando en el más perfecto. Fijaos qué pillo era San Anselmo de Canterbury. Empleando el principio de no contradicción, consigue que su rival ateo se rinda a sus pies y reconozca que Dios tiene que existir. La prueba de San Anselmo tuvo muchos defensores y muchos detractores. Filósofos como Descartes o Leibniz estuvieron de acuerdo en que había conseguido demostrar racionalmente la existencia de Dios. Otros, como Gaunilón, un monje benedictino de su tiempo, lo criticaron. Gaunilón le decía, de eso nada, Anselmo, no puedes pasar de una existencia pensada a una demostrada, estás jugando con las palabras. Yo me puedo imaginar la isla más perfecta y no por eso tiene que existir. Kant también le hará una crítica feroz. Dirá que un concepto existente no posee más características esenciales que un concepto simplemente pensado. Pregunta, ¿recuerdas cuáles son los 4 puntos del argumento ontológico? Es muy interesante, por ejemplo, entender ahí, ¿no? Profesor, Obviamente, dime, hijo, te escucho. ¿podría explicármelo, no sé, un poquito más claro porque me confundí un poquito? Ya no hay problema, hijo. O sea, para él afirma la existencia real de Dios como una entidad ideal, porque es el ser más perfecto. ¿Okay? Y como es el ser más perfecto, no se puede pensar en otro ser menor a él. ¿Me entiendes o no? Pero, acá choca con la tradición agustiniana, que es la fe. ¿Ok? Entonces, esto, ¿quién lo va a lograr dilucidar, Leo? Para no quedarnos con San Anselmo. Va a ser San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino.
que forman parte de la orden dominica. San Alberto Magno, Alberto, él articula con la fe los textos aristotélicos. Aquí Aristóteles cobra una honda importancia. Aquí, ojo, San Alberto Magno hizo ingresa a la orden de los predicadores. Él trata de conciliar el pensamiento cristiano con el pensamiento aristotélico para hacerlo más comprensible, porque lo de San Anselmo no nos ayudaba mucho, si te das cuenta. ¿Estamos claros ahí, Leo? Sí, profesor. Entonces, San Alberto Magno, ¿cómo llegan las obras de Aristóteles a Occidente? Llegan gracias a los árabes, y los árabes también toman lo suyo en filosofía. Ahí tenemos a grandes filósofos árabes como Avicena, Averroes, Avicebrón, Maimónides. Claro. Ahora, San Alberto Magno no logra también, porque choca con la tradición de San Agustín, igual que San Anselmo hasta cierto punto. Quien logra esto, ¿quién es? Santo Tomás de Aquino, que también es de la orden dominica. Él aceptó el empirismo aristotélico. Él propone justamente, ¿no?, en su obra La Suma Teológica, que se convierte, algunos le llaman el segundo organón. ¿Quién escribe el organón, Leonardo? ¿Quién escribe el organón? No sé. Leo. ¿Ah? Ahí sí no sé. ¿Cómo que no? Eso lo hemos visto. ¿Quién escribe el organón? A ver, Amarilis, Estefanía, Oliver, Junior, Andy. Aristóteles. Aristóteles, pues, claro. El organón. Claro, por eso mira acá, por eso Tomás de Aquino, el tomismo, se vuelve seguidor de Aristóteles, que logra de un modo admirable hacerlo compatible con la doctrina cristiana. En este punto, por eso es muy importante, tenemos la Suma Teológica, Suma contra los Gentiles, y obviamente vamos a ver acá que la filosofía de Santo Tomás, el tomismo, provocó en un momento la oposición de muchos teólogos, pero él retoma las ideas aristotélicas sobre el alma, sobre el mundo y sobre el hombre. Él las reelabora desde un punto de vista cristiano. Se apoyó pues en la filosofía aristotélica y aunque se distanció de los averroístas, ¿no?, él mantuvo una actitud favorable hacia la filosofía aristotélica. Convenció de que la filosofía aristotélica era enteramente compatible con la fe cristiana. Por eso, el problema central de su pensamiento era la relación entre la razón y la fe. Él buscó conciliar fe y razón. Él sostuvo que la razón es un atributo dado a los hombres por Dios. Por otra parte, señaló que aceptando como cierta la religión revelada y todos sus contenidos, la filosofía y el conocimiento humano pueden probar y dar por cierto los dogmas de la fe. Entre ellos el principal, la existencia de Dios. Si yo te pregunto, Leo, ¿tú quieres ver a Dios, Leo? Pero es una pregunta dudosa. De querer sería un sí para saber si existe, más que nada. Ya, vale. Pablo, ¿estás ahí, Pablo? Pimentel, ¿estás ahí? Ay, Jesucristo. Profesor, acá estoy. Dime, Pablo, ¿tú quieres ver a Dios? Creo que sí. ¿Crees? No te preguntan lo que crees. ¿Quieres o no quieres? ¿Verlo? Sí. Ya. ¿Tienes algún parque cerca a tu casa, Pablo? Sí. Ya, ahí está Dios. Mm. ¿Dónde? En la naturaleza. En el orden. ¿Me entiendes o no, Pablo? Sí. Claro, por eso. En ti mismo, mírate en un espejo. Tú eres la mejor creación de Dios. Entonces, por eso Santo Tomás planteaba que la filosofía y la teología son distintas y armónicas al mismo tiempo. El teólogo se basa en la revelación divina. El filósofo se basa en la razón humana. Ojo. El teólogo siempre llegará a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios. En cambio, el filósofo no necesariamente. Por eso, ojo, él decía que ya si bien el estudio filosófico no puede reducirse a criterios teológicos, el conocimiento racional conduce
necesariamente a las verdades del dogma. Verdades en las que se cree por fe. Entonces, por eso, el filósofo no necesariamente. Santo Tomás por eso establece una distinción clara entre razón y fe, entre filosofía y teología. Y él también nos habla del libre albedrío, que de alguna manera ya lo había propuesto San Agustín. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Pablo? ¿Estás de acuerdo? Pimentel, ay Jesús. Por las llagas de Cristo. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Estos muchachos son, pero... Oh. Ay, tú y tu audio paran así, hijo. No sé. Oh. Bueno, con tal que no haya provocado una crisis de Fenty, no hay problema. Pero, por eso Tomás de Aquino estableció la posibilidad de un orden moral basado en la idea del bien, alcanzable libre y voluntariamente por el hombre. Por eso, miren qué interesante, profesor. Claro, las famosas 5 vías para probar la existencia de Dios. Claro, no, 5 vías. Interesante, profesor, claro. Por eso, cuando tú hablas, ojo, se habla de Santo Tomás de Aquino, ojo, es muy interesante, ¿no? Por eso cuando hay chicos que me dicen, profesor, usted es bastante crítico, ¿no? O sea, usted no parece ser del camino neocatecumenal, ¿no? Claro, por la misma formación que he tenido en el colegio dominico, donde trabajo hace más de 20 años. Entonces, quieras o no, pues eso influye, ciertamente. Entonces, vamos a ver acá, mis muchachos, justamente, vamos a hablar acá de Santo Tomás de Aquino. Interesante, es todo un personaje Santo Tomás. Veamos aquí. ¿Dónde nació Tomás de Aquino? Aquí no. Este es un chiste clásico que nunca ha hecho reír a nadie, pero lo seguimos intentando. Aquino es una población italiana cerca de Nápoles. En Nápoles, Tomás fue a la universidad, estudió Aristóteles y se sintió fascinado por él. Tomás era hijo de una familia noble, digamos que sus padres tenían mucha pasta, pero a Tomás no le interesaba el dinero. Prueba de ello es que se hizo dominico, una orden religiosa en la que se estilaba vivir en la pobreza. Los padres se lo tomaron fatal, imaginaos. De hecho, cuenta algún biógrafo que su madre le pidió a los hermanos de Tomás que lo secuestraran y lo encerraran en un castillo hasta que cambiara de idea. Lo tentaron de diversas formas, pero a Tomás no le interesaban ni las riquezas ni los placeres carnales. Consiguió liberarse del castillo, se hizo dominico y siguió estudiando a Aristóteles. Era un estudiante brillante. Le dieron la posibilidad de ir a la Universidad de París. Hizo algo así como lo que hoy sería un Erasmus. Allí fue alumno y después profesor. Uno de los temas que trató fue la relación entre fe y razón. La relación entre fe y razón debe ser armoniosa y ayudarse mutuamente. No hay que elegir entre fe o razón, sino que éstas se ocupan de cosas distintas. La teología versa sobre lo sobrenatural, aquello que está más allá de la razón, y el único modo de alcanzar este conocimiento es mediante la fe, mediante la creencia. El saber filosófico, sin embargo, tiene por objeto de estudio todo aquello asequible por la razón y la experiencia. Vamos, que no hay necesidad de escoger entre una u otra. Son saberes distintos con fines distintos. En la Edad Media, un tema que preocupaba a los pensadores era el de los universales. Se preguntaban si los conceptos universales y abstractos, como la idea de hombre, existen de forma independiente o solamente existen realizada en los sujetos concretos y singulares. Los realistas, entre ellos los seguidores de Platón, creían que los universales sí tienen una existencia como realidad separada e independiente. Los seguidores de Aristóteles consideran que no. A este grupo pertenece Santo Tomás de Aquino. Él nos dice que los universales no son realidades independientes, no es que haya una idea de ser humano por ahí volando que tenga existencia real, es algo mucho más sencillo. La idea del ser humano es un concepto al que accedemos mediante la abstracción. La esencia, por tanto, no es lo mismo que la existencia. La posición de Tomás de Aquino respecto de los universales se llama realismo moderado.
El Papa Gregorio IX, a través de un ayudante, habló con Santo Tomás de Aquino y le dijo que estaría muy bien evangelizar a todo el mundo, los judíos, los musulmanes, todos. De ahí la obra Suma contra los Gentiles. En esta obra y en otra llamada La Suma de Teología, que es una especie de manual para sus alumnos, es donde Tomás de Aquino trata las principales cuestiones sobre Dios. En esta última, Santo Tomás tratará de demostrar racionalmente la existencia de Dios a través de 5 vías, de 5 caminos. Cada vía es un proceso lógico que nos permite acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo que es Dios. Dado que lo que hace Tomás de Aquino es reinterpretar y adaptar a Aristóteles en función de los preceptos cristianos, vamos a pararnos un minuto a recordar un par de nociones de Aristóteles. Aristóteles entendía el movimiento en un sentido amplio. Cualquier tipo de cambio es un movimiento y no tan solo el movimiento local. El nacimiento, el crecimiento, la muerte, todo esto son movimientos en el sentido aristotélico. Aristóteles creía también que todo lo que se mueve es movido por otro. Hay motores, lo que mueve, y móviles, lo que es movido, pero no puede haber una sucesión infinita de motores y móviles. Esto se ve muy claro con un ejemplo. ¿De dónde procede un Tyrannosaurus Rex? De un huevo. ¿Y ese huevo qué pasa? ¿Que surgió espontáneamente? No, procede de otro dinosaurio. ¿Y ese otro animal, a su vez, de dónde procede? De otro huevo. Vemos que esta forma de razonar nos lleva a una sucesión infinita de elementos. De ahí que Aristóteles concluya que tiene que existir algo que inicie el movimiento sin necesidad de que él lo inicie nada. Un ser completamente autónomo. Esto es el motor inmóvil aristotélico. Lo que hará Tomás de Aquino será limar ese motor aristotélico hasta convertirlo en un Dios personal y creador que será el Dios cristiano. Vamos a ver cómo lo hace. En las vías nos intenta demostrar que Dios existe utilizando como punto de partida algo que podemos comprobar por la experiencia, un dato observable. En las 3 primeras vías nos dice que es innegable y nos consta por los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven o cambian. No hay más que observar nuestro entorno para comprobar que es cierto. Hay seres que cambian de tamaño, unos nacen, otros mueren. Recordemos que hablamos de movimiento en un sentido amplio. La segunda vía nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas. Cierto también, no tenemos más que pensar en nuestra propia existencia. ¿Cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Pues nuestro padre y nuestra madre. La tercera vía dice que hay seres que existen, pero podrían no existir. Lo que conocemos como seres contingentes. También es cierto, tiene todo el sentido. Si por alguna casualidad del destino tu padre o tu madre hubieran nacido en otro país, es posible que nunca se hubieran conocido. Y si ellos no se hubieran conocido, tú no existirías. Menos mal que se conocieron, así tengo un suscriptor más. Tomás continúa su razonamiento incluyendo un principio metafísico. Respecto de la primera vía, dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Esta era, como hemos visto, una creencia aristotélica que Tomás de Aquino comparte, y es una consecuencia de la definición de acto y potencia. Es imposible que una cosa respecto de lo mismo sea motor y móvil. Para no caer en una sucesión hasta el infinito, hace falta un primer motor no movido por nadie, que será Dios. Es imposible que una cosa sea causa de sí misma. Tú no naciste espontáneamente y de la nada, sino porque te tuvieron tus padres, y a ellos otros padres. Y esto no se puede sostener hasta el infinito. Tiene que haber una causa eficiente primera, que es Dios. Tú existes porque ha coincidido así, pero podrías no haber existido. Esto no da sentido de continuidad al universo. Necesitamos un ser absolutamente necesario que sea garantía de la existencia de los demás seres, o sea, Dios. La cuarta vía dice que hay seres más o menos perfectos, así que tiene que existir el ser más perfecto, la perfección absoluta, que sea el que nos permita medir la perfección relativa de los demás seres. La quinta y última vía dice que en el universo hay orden, hay seres que sin tener conocimientos saben cómo actuar. Un pájaro, sin necesidad de haberse leído una enciclopedia sobre vuelo, sabe volar así sin más. Así que debe de existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales y ordene el cosmos. El pensamiento de Santo Tomás fue considerado como la teología y filosofía oficial de la Iglesia Católica durante mucho tiempo. De ahí que tuviera gran relevancia histórica. Es interesante ver acá, por eso las famosas 5 vías, por el movimiento. Todo movimiento es efecto de un motor, el primer motor. Causalidad, todo efecto procede de una causa previa, una causa eficiente, la primera causa. O sea, esta causa es la causalidad
Claro, debe haber una causa agente, un modelador. Es como cuando entramos acá a la plataforma, esto alguien lo ha creado, alguien lo ha elaborado, alguien lo ha diseñado, el profesor Rafael Yancán. Excelente, ¿ves? Ahí está, causalidad. Esto no apareció de la nada. Contingencia. Todo ser contingente procede de otro previo, un ser necesario, si no, no tendría sentido. La perfección, hay niveles de perfección, desde el más elevado hasta el más ínfimo. ¿Cuál es el ser más perfecto? Dios. El orden, todo nivel inferior en el orden de los seres depende de otro superior. Por lo tanto, hay niveles de orden y ese fin último, ¿quién es? Es Dios. Por eso, cuando él también nos habla sobre política, dice, el ser humano es social por naturaleza. La sociedad civil es necesaria para la perfección humana. Él hace un análisis de la forma de gobierno y plantea que el modelo monárquico es el modelo adecuado, claro, para ese momento, podríamos decirlo así. El Estado se subordina a la Iglesia, pues toda ley deriva de la ley natural. Y ciertamente ahí entramos con otro personaje importante que no quiero deslindar, Guillermo de Ockham. Ockham, ojo, promueve la separación entre la Iglesia y el Estado. Él pertenece ya a la época de la decadencia de la escolástica. Por eso las cosas son singulares, no universales. Los conceptos proceden de la experiencia, de la similitud. Hay un criterio último del significado, ciertamente. Ojo, la experiencia. Dios es incognoscible. Su existencia es indemostrable por experiencia. Entonces, él aplica el criterio de economía del pensamiento. No, en esta economía del pensamiento, por eso él dice, ¿no? Tú puedes llegar a conocer a Dios. Todo tiene un referente sensorial. Si yo te digo lapicero, tiene un referente lapicero, acá está. Si yo digo libro, acá hay un referente y este es un libro, ya está. ¿Ves? Celular, tiene un referente, ya. Un número, vamos a poner 6. Leonardo, 6. ¿Tendrá un referente sensorial o no? No, Ya. Este es el 6, ¿no es así, Leo? es el Vale. símbolo de la cantidad. El símbolo, ¿ya? Pero tiene un referente sensorial porque si junto 6 elementos, 6 manzanas, 6 manzanas, ¿es el 6 o no? Claro, Pero Dios, ¿tendrá un referente sensorial? no lo tiene. Nominalismo. Ahí aparece el nominalismo. Por eso insiste que la realidad exclusiva de las cosas particulares y reduce los universales o ideas a meras palabras. Ahí tenemos a Ockham. Pues es muy interesante, porque Ockham dice, Dios es incognoscible y es indemostrable. Aunque te leas toda la Biblia, aunque te leas todo el Salterio, no lo vas a poder entender a Dios. Tan simple como es. Entonces, wow, caramba. Interesante, profesor. Claro. Por eso ahí aparece el nominalismo. Y por eso, chicos, cuando se habla de la filosofía medieval, hay que ser muy claros. Esta filosofía tiene caracteres muy particulares. Como profesor, vamos a ver por eso acá. A ver, espérate, no te me alborotes. Vamos a ver ahí las preguntas que están en el material, ojo, para poder entender justamente esta parte, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de la filosofía medieval, vamos a ver acá, ojo, en el pequeño tiempo que acá estoy. A ver, la primera pregunta, obra máxima que representa la filosofía medieval y la escolástica. Postulas a Callao, postulas a San Marcos y te lanzan esta pregunta. ¿Cuál sería ahí la clave? Leonardo, Pablo, Amarilis, Estefanía, Ana Pía, María, Junior. ¿Cuál sería ahí la clave? ¿No hay? ¿Cuál sería la obra? Cuidado, Confesiones no, Confesiones es de San Agustín. ¿Acá cuál sería? La Summa Teológica, obra del gran Santo Tomás de Aquino. ¿Estamos claros? Muy bien. Vamos a ver acá. A ver.
Filósofos que representan a la escolástica decadente. ¿Quién sería Leonardo? Pablo. ¿Hay o no hay? Ockham. Claro, Ockham, ya. Pero, ¿cuál sería la clave? La D. Dolor, claro. Arisebrón también, porque pertenece a la escolástica árabe, ya del último periodo. Interesante. ¿Cuáles son los problemas principales que trata la filosofía escolástica? La número 3. ¿Cuál sería la 3? ¿Cuál sería ahí? Pongan la clave nomás. Los universales. ¿Solamente los universales? Cuidado, Leo. También está La doble verdad. La doble verdad, Ana Pía. Excelente. Exacto. Pues hay una doble verdad. La verdad que nos da la teología, la verdad que nos muestra la filosofía. Interesante. ¿Ven? Veamos la pregunta 4. ¿Qué me dice la pregunta 4? La filosofía cristiana se relaciona con la teología y así surgen ataques y confusiones, las cuales llevan a herejías, verdades cristianas, acá creo que se me voló, cristianas incompletas, tales como, ¿cuál sería ahí? Eso lo he dicho en la clase. ¿Cuál sería ahí la clave? Ana Pía, Leonardo, Amarilis, Estefanía, Junior. ¿No hay? Pablo. Cuidado, muchachos. Ahí está, habíamos dicho, el arrianismo, el nestorianismo y el pelagianismo, Pelagio. O sea, Arrio era católico, Néstor era católico, Pelagio era católico, pero ellos hacen interpretaciones que hasta van en contra de los fundamentos o de los lineamientos que da la Iglesia Cristiana Católica. Interesante, profesor. ¿Ven? La número 5, mis muchachos. ¿Cuál es la 5? Señale cuáles son las obras que pertenecen al filósofo y teólogo San Agustín de Hipona. ¿Cuál será ahí? A ver, Leo, Amarilis, Ana Pía. Una obra, la obra más conocida de San Agustín, ¿cuál es? La C. La C, las Confesiones. Así es. Pero su obra más importante, Ana Pía, ¿cuál es? La Ciudad de Dios. Es la obra más importante teológicamente hablando. Hay que tener cuidado porque te pueden tirar hasta un texto en San Marcos, así, y es la obra más importante de San Agustín. No vayas a marcar Confesiones, ¿eh? Es Ciudad de Dios. De Trinitate no. De Trinitate es una obra teológica. Más es la Ciudad de Dios, que tiene una contextualización filosófica bastante profunda. Entonces, ¿ok? La pregunta número 6. Señale qué afirmación no corresponde al pensamiento de San Agustín. ¿Cuál sería ahí la clave? La A, la B, la C, la D o la E. ¿No hay? La A. La A. ¿Cuál es la A? Me dice, no se entra en la verdad, sino por la caridad. Bueno, él habla de la caridad, habla de la cercanía, pero ¿cuál es la que no estaría? Cuidado ahí, Leo. Hay que leer bien ahí. ¿Cuál es la que no compatibiliza? Siempre hay que tener cuidado. La D. ¿Por qué? Porque el alma y Dios son seres finitos y no son seres finitos. Finitos es porque tiene un nacimiento y tiene una culminación. ¿Me entiendes o no, Leo? Sí, profesor. Claro, meramente abstracto sí, pero decir finitos ya desvirtuó esto. Entonces, ¿qué significa? Que esto es falso.
¿Está claro? Es falsa. Profesor, no había leído bien esa parte. No te preocupes, hijo. Entonces, ¿ha quedado claro, chicos, hasta acá? ¿Sí? Muy Sí, bien, profesor. muchachos. Entonces, hasta acá vamos a avanzar el día de hoy, ¿ya? Y ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ok? Ya me imagino el profesor, ya está el maestro Segura acá, ¿sí? Maestro Segura, un gusto tenerlo por acá. Yo ya me voy retirando porque tengo una reunión insoportable. Maestro, un gusto. Muchas gracias por su apoyo. Cuídese, ¿Sí? profe, no se preocupe. Cuídese, Gracias, profe. doctor. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ok, muy buenas.